Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy en Historia Confidencial, historia del anarquismo en Argentina. En nuestros estudios, Osvaldo Bayer como invitado especial. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos acá en Historia Confidencial, otra vez separados. Esta vez está Pacho de viaje, así que estoy yo conduciendo el programa. Vamos con un invitado de lujo, un queridísimo amigo, don Osvaldo Bayer. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, vamos a hablar de un tema que Osvaldo ha trabajado toda su vida, podemos decir, un tema muy interesante, que es la historia del anarquismo en Argentina. Y bueno, vamos también a dar respuesta a los mails que están llegando, siguen llegando muchos mails, y vamos a dar también las pautas del nuevo concurso. Así que bueno, vamos a estar acá una hora en Historia Confidencial, hablando con Osvaldo Bayer, y vamos a ir diciendo las pautas para el nuevo concurso. Ya están los ganadores del anterior. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de si uno tuviera que contarle a los jóvenes en este momento donde hay por ahí una confusión en torno a lo que es el anarquismo, porque aparece el símbolo anarquista en muchos grupos de rock y este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo vos le contarías qué es la idea anarquista o el socialismo libertario, ¿no? Bueno, acá el fenómeno del anarquismo viene directamente con la gran inmigración europea. Uh-huh. Me remito, por ejemplo, bueno, el país había quedado vacío después de las luchas internas entre federales y unitarios y de la matanza indígena, de la matanza de los pueblos naturales que había hecho el general Roca. Es decir, el país estaba vacío. Uh-huh. Fue entonces cuando Juan Bautista Alvear dijo aquella célebre frase: gobernar es poblar. Claro. Bueno, pero Sarmiento lo cortó un poco, le dijo, sí, un momentito, pero poblar con europeos del norte. Claro. Eso sí. Sajones. Claro. Entonces, fíjense, ¿no? Sarmiento, claro, que era un criollo. Sí. Bueno, y entonces dijo, hay que poblar con europeos del norte, suecos, noruegos, alemanes, ingleses, belgas, holandeses. Claro. Pero claro, esa gente, esos pueblos, si tenían inmigrantes, se dirigían a Estados Unidos antes que a la Argentina. Claro, pero aparte eran pueblos donde la mano de obra sobrante era fabril, digamos. Claro, ¿Qué van a venir a hacer a La Pampa donde ven a sola fábrica, no? Así es. Claro. Bueno, entonces Sarmiento tuvo que, entre comillas, conformarse con italianos y españoles. Claro. Y realmente es épico, ¿no? Ese movimiento inmigratorio, la llegada de miles y miles y millones de inmigrantes en tan corto plazo. Y con los inmigrantes, los trabajadores españoles e italianos, llegaron las ideas de esos trabajadores. Y en ese momento, o en ese tiempo, en esa época, los trabajadores italianos y españoles estaban muy bien organizados dentro de la ideología anarquista. Era una ideología que quería el socialismo en libertad, era una teoría que querían el país o los países o las naciones no tenían que gobernarse a través de elecciones y partidos políticos, sino que el hombre tenía que ser libre, todo se tenía que resolver por asamblea, ninguno tenía un cargo por encima del otro. Realmente una ideología libertaria, como se sigue diciendo, como se dijo, como se calificaba, que nos aproximaba a que el individuo fuera protagonista de su historia. Y entonces es así como se van a venir acá y se van a organizar. Con un gran talento se organizaron los anarquistas. Los socialistas también van a venir, es decir, los marxistas van a venir a través de los alemanes. Los alemanes del Club Vorwärts, que quiere decir adelante, que eran los expulsados por la ley antisocialista de Bismarck. Ellos van a llegar, gente realmente, muchos profesores universitarios y otros en general sindicalistas, es decir, gente preparada.
y que fueron realmente muy, después vamos a tocar un poquito, Sí. fueron muy positivos en su accionar, en las organizaciones que prepararon. Y más todavía, son los primeros que van a preparar el gran acto conjunto del 1 de mayo. Así va a comenzar la fiesta de los trabajadores, el Día de los Trabajadores. Bueno, los anarquistas comienzan ya a organizarse en sindicatos, y ya en 1878 van a tener la primera huelga los tipógrafos. Ellos van a ser, eran realmente los que más le interesaba el sindicalismo, eran los que más hacían asambleas, los que más organizaciones tenían también en las ciudades del interior, y se va expandiendo. Principalmente también una cosa notable en el campo, en las llanuras pampeanas, en las pampas bonaerenses, en el sur santafesino también. Yo he podido ver en muchas pequeñas ciudades las sociedades obreras de oficios varios, por supuesto ya inexistentes, pero se conservan algunos archivos y eso. Las bibliotecas, ¿no es cierto? Los teatros fundaban. El sindicato se organizaba, que era de oficios varios, todos los oficios, y por supuesto con su biblioteca y con su salón de actos, ¿no? El salón de actos y los conjuntos filodramáticos. Todos los sábados a la noche una obra de teatro donde casi siempre que llamaban a la independencia del obrero, ¿no? Pero también se daban otros clásicos. Por ejemplo, en muchos, después de se dio mucho Anton Chekhov, por ejemplo, los rusos. Bien, y entonces era el lugar de la cultura de esos pueblos. Y eran estrictos en la defensa de la libertad y de la personalidad. Yo he visto, por ejemplo, libros de actas donde se llamaba, la sociedad de oficios varios se llamaban a asamblea para discutir los nuevos, lo que iban a ganar, lo que iban a exigir los peones rurales para la cosecha. Y entonces está por ahí, se llamó si somos 200 afiliados, se llamó y se concurrieron solamente 198. Se pasa a cuarto intermedio hasta que vengan los dos compañeros faltantes. Tenían que estar todos. Asamblea completa. Después ya vendrán los socialistas, donde siempre se exigía, donde se elegía por mayoría. ¿No? Y aparte estaba el tema de la nacionalización en el caso de los socialistas, que no existía en el caso del anarquismo, ¿no? Tema de que los socialistas defendían el partido político y las elecciones y los cargos electivos. Muchos dirigentes gremiales del socialismo pasaban a ser después diputados nacionales o concejales, cosa que era un pecado mortal para los anarquistas. Absolutamente. Recordemos que estamos hablando con Osvaldo Bayer en Historia Confidencial, que estamos hablando de la historia del anarquismo argentino, estamos repasando un poco la vinculación entre la inmigración y el anarquismo. Un poco recordaba cuando vos hablabas de Sarmiento, esa famosa frase que dice Sarmiento después, pasando el tiempo poco antes de morir: qué chasco nos hemos llevado con la inmigración extranjera, ¿no? Es decir, ¿a qué se refería? A esto también. Es decir, a que le vino, junto con la mano de obra barata, la rebelión. Una rebelión que todavía no se había desatado con esas características en Argentina, y donde había oposiciones muy formales, digamos, entre partidos muy parecidos, ¿no? Nacionalistas, autonomistas, y aparece acá una oposición decidida, contracultural, como bien vos decías, con una cultura propia, que va a ser el movimiento obrero, tanto socialista como anarquista. Y un movimiento ideológico. Absolutamente, ¿no? Claro, y vos tenés un artículo muy interesante en el libro que acaba de reeditar Planeta sobre la influencia del movimiento anarquista italiano en Argentina, ¿no? Porque siempre está esta disputa de quién influyó más el anarquismo argentino, si los italianos o los españoles, y parece que la balanza se inclina claramente hacia los italianos, teniendo en cuenta... En sus principios, por supuesto, con la visita de Malatesta. Pietro Gori. Y Pietro Gori. ¿Por qué no hablamos un poquito de quiénes son estos dos personajes, Malatesta y Gori, ¿no? Bueno, Malatesta era un luchador, libertario, es decir, anarquista, fundador de varios sindicatos en Italia, muy perseguido por su actitud, un hombre que quería hacer la revolución anarquista, es decir, el comunismo anarquista, un comunismo en libertad y no la dictadura del proletariado como después van a exigir los comunistas. Entonces,
Bueno, era además un gran aventurero, un muy buen escritor, un gran orador. Y entonces se va a venir él decía que había que tener mucho dinero para hacer la revolución mundial. Y entonces se va a venir a buscar oro a la Argentina. Claro. Va a estar en Tierra del Fuego, etcétera. Realmente un aventurero. Sí, una cosa increíble. Sí, pero después, mientras pasa por Buenos Aires, va a hacer mitines, va a fundar el gremio de panaderos, que fue el gremio más luchador de la Argentina. Es decir, son los que van a empezar también con el arma de los anarquistas, que era la bomba. La bomba representaba la explosión de furia del pueblo. Y también esto de la factura, que siempre recordamos, bueno, que claro, es muy simpático, ¿no? Muy simpático. Esto de los sacramentos, las bolas de fraile, el vigilante, la bomba de crema, es decir, todo usar el lenguaje cotidiano para hacer propaganda también, ¿no? Es decir, cuando la gente iba a la panadería a comprar factura, estaba remitiéndose a un lenguaje contra los enemigos clásicos del anarquismo, como era la iglesia, el Estado, el ejército, la policía. Sí, se reían, ¿no?, de los símbolos religiosos. Efectivamente, lo llamaron a factura sacramento, digamos, efectivamente. Sí. Claro. Y suspiro de monja, precisamente a lo que ahora le llaman vigilante. Sí, efectivamente. Y Pietro Gori, otro personaje también muy importante. Pietro Gori también, gran orador. Pietro Gori va a estar del 98 al 2 de 1900. Y es un poco el que va a unir a los anarquistas. Los italianos eran anarquistas organizativos, es decir, tenían no eran fanáticos como otros que decían solamente los sindicatos tienen que ser solamente de anarquistas. Si hay socialistas, que hagan ellos sus propios sindicatos, cosa que dividía el movimiento obrero, mientras que Malatesta tenía la teoría italiana del anarquismo, en el sentido de que los anarquistas tenían que participar de los sindicatos donde estaban todos los obreros, y no dividirse. Mientras que los españoles, que seguían el ejemplo de la CNT, no. Un sindicato exclusivamente para los anarquistas. Que después finalmente cuando se divide la FORA, que va a ser la organización que agrupe a los sindicatos anarquistas, en cierto tiempo también a los anarquistas socialistas y los denominados gremialistas libres, sobre las teorías de la Briola. Los gremialistas libres no querían ninguna ideología política en los sindicatos, solamente era para discutir las leyes obreras, los llamados sindicalistas revolucionarios, ¿no? Así es, se les llamaban, pero de revolucionarios no tenían nada, también, sindicalistas puros, efectivamente, ¿no? Bueno, hubo todo este movimiento se hizo con mucho sacrificio, porque las represiones y las leyes fueron bravísimas. Por ejemplo, la peor de todas, tal vez la más cruel, fue la que hizo nada menos que el general Roca, la ley de residencia. Con Miguel Cané, ¿no? El autor es Miguel Cané, sí, nada menos que el autor de Juvenilia, que cuando éramos jóvenes se nos hacía leer como una especie de pequeña Biblia de la juventud. Sí, realmente un embole total. Bueno, la ley de la residencia era muy cruel, porque todo aquel trabajador que era acusado de anarquista por la policía era inmediatamente expulsado del país. Se lo remitía preso a sus países de origen. Que allá también los retenían o los mandaban a campos, o los mandaban a regiones aisladas, de las cuales era muy difícil volver a la Argentina. O lo estaban esperando para fusilarlo en algunos también, en algunos casos, porque algunos tenían antecedentes. Bueno, pero lo peor era que con el obrero no se expulsaba a su familia. Y casi todos, si uno lee la lista, tenían todos familias, 4 hijos, 5 hijos. Quedaba la mujer con los 4 hijos abandonada totalmente. Que es una perfidia esa ley, crueldad, ¿no? Increíble. Por eso los anarquistas formaron un fondo para las familias de los expulsados por la ley de residencia. Y además la flotilla libertaria, ¿no? Esta flotilla que recorría el Río de la Plata, buscando a aquellos que se tiraban del barco, ¿no? Una cosa realmente notable, ¿no? Sí. Y Uruguay se portó muy bien, porque muchos de ellos se escapaban en el puerto de Montevideo. Efectivamente. Y Uruguay no tomaba ninguna medida contra ellos. Hay un personaje, obviamente, en la historia del anarquismo que marca una época y que efectivamente es uno de los más conocidos, y que es Simón Radovisky, ¿no? Que de alguna manera, siendo
una persona en principio con ideas anarquistas va a tomar una decisión de hacer justicia por mano propia frente a un hecho realmente muy grave con una persona muy particular. El derecho de matar al tirano, ¿no? Que sostenían los anarquistas. Y esto es contra Correa Falcón, jefe de policía, coronel, primer cadete salido de la escuela de cadetes fundada por Sarmiento, que él va a atacar a la gran manifestación anarquista en Plaza Lorea, para el 1 de mayo, va a ser atacada por la policía. Perdóname que interrumpo un segundito. Esto es lo que estuvimos preguntando a nuestra audiencia justamente en el concurso anterior, es decir, la Semana Roja, ¿no? Estamos hablando del episodio ocurrido el 1 de mayo de 1909. La mayoría de nuestros oyentes respondieron correctamente, así que sí. Estamos hablando acá de este episodio que lo tiene como protagonista Coronel Falcón, ¿no? Claro. El 1 de mayo del 9, digamos. 1 de mayo del 9. Efectivamente. Entonces, está la gran manifestación, 70.000 obreros, fíjense la disciplina, ¿no? Para una población de la capital de 800.000 habitantes, más o menos. Claro, pero además no era fiesta. Claro. No era fiesta, no era feriado. Tenían que huir en esa desolada isla de Tierra del Fuego. Y hasta que, una patrulla lo va a descubrir y lo va a llevar de nuevo a la prisión. Radovíquez siempre fue una especie de delegado de los presos. En general eran casi todos presos comunes, salvo algunos políticos, pero él fue siempre el delegado, el que salía en defensa. Por eso pasó mucho tiempo en las celdas de castigo. Y era tuberculoso Radovíquez, pero todos se maravillaron, los médicos también, de que durara tantos 20 años y salió sano, finalmente. Además parece que tenía un ángel especial. San Simón. Tenía además una accesoria en la condena, una condena única en el derecho procesal argentino y penal, que decía que era por tiempo indeterminado la condena, o sea que no era perpetua sino por tiempo indeterminado, o sea que no se sabía, con lo cual no le cabía, por ejemplo, la accesoria o el derecho a reducción de pena. Y otra cosa era que en la semana previa y posterior al aniversario del atentado estaba castigado a pan y agua y en celda de castigo, ¿no? El celda de castigo que era sin calefacción. En Ushuaia estamos hablando. Sí, y en noviembre, que todavía es muy, muy frío. Claro, terrible. Pero nunca, siempre aguantó, siempre resistió todo. Sí. Efectivamente. Y otro personaje obviamente clave de que vos te ocupás y te has ocupado inclusive en un documental realmente muy interesante para la televisión alemana es Kurt Gustav Wilkes, ¿no? Este personaje que también vindicador, digamos, de los hechos de la Patagonia, es decir, el teniente coronel Varela, que hace la enorme matanza durante el gobierno de Irigoyen en la Patagonia de más de 1.500 obreros rurales, ¿no? Sí. Y bueno, el teniente coronel Varela llega a Buenos Aires después de la matanza, hay una comisión investigadora en el Parlamento, el radicalismo bloquea todo tipo de investigación, el coronel Varela no es molestado, ni siquiera interpelado, el único castigo parece ser que el presidente no lo recibe, eso es todo lo del castigo que recibe, ¿no? Y y entonces ahí viene la cosa, ¿no? ¿Qué se hace con este hombre? Sí, eso fue un primer intento, pero después insistió Varela y es recibido por Irigoyen. Y aquí está la clave, porque están todos los periodistas esperándolo al teniente coronel Varela después de su conversación con el señor presidente, y sale todo contento el teniente coronel Varela y dice: el doctor Irigoyen me ha dicho que jamás va a hacer ninguna investigación de lo ocurrido con la Patagonia. Es decir, con eso está declarando su culpabilidad. Claro. Porque otro, que si no es culpable, dice: yo le he exigido al señor presidente que haga una investigación a fondo. Claro. No, el otro le asegura que no va a investigar nada. Es decir, que queda el crimen impune. Absolutamente. Por lo tanto, ahí aparece la figura de Wilkes, ¿no? Va a aparecer la figura de Wilkes. ¿Quién era Wilkes? Wilkes era un anarquista alemán de muy buena familia. Yo he tenido la oportunidad de visitar la familia de Wilkes, es increíble. Además les llevé la noticia, no sabían. Creían que habían recibido una noticia que él había sido muerto en México durante una huelga. Y no. Bueno,
más que uno de los sobrinos de Wilkins es el historiador de la familia, y era el dato que le faltaba, ¿dónde estaba ese tío? Claro. Pues de pronto aparezco yo y le digo. Bueno, claro. Y Wilkins va a ser ya en Estados Unidos, hizo varias huelgas, vuelve a Hamburgo, al lugar cercano, Bad Segeberg, y allí él va a donar, porque había muerto la madre, va a donar, gente muy adinerada, va a donar lo que había recibido, la herencia, a sus hermanos, y se va a la Argentina, porque le dijeron que había un muy fuerte movimiento anarquista y que estaba la Patagonia, y la Patagonia era un paraíso donde se podía vivir independientemente. Entonces él dijo, voy a la Patagonia y voy a organizar una colonia anarquista. Bueno, y cuando llegó se entera de los fusilamientos de los obreros rurales, cosa que le da gran indignación. En el paraíso, claro, fusilar a la gente de esa forma. Y entonces va a preparar con otros anarquistas el atentado, aunque va a ir él solo. Él tenía la tesis de que para una persona, una sola persona, decía. Claro. Y entonces lo va a esperar ahí frente al 1 de Infantería, en Palermo, en la calle Fitzroy. Está todavía la casa donde vivía Varela. Que es un sindicato, ¿no? Bueno, hasta hace poco fue un lugar de la Unión Ferroviaria. Y ahora es un lugar para ancianos, una pensión para ancianos. Bueno, de ahí va a salir Varela y se va a ir caminando en dirección al 1 de Infantería. Ahí lo va a esperar Wilkins, y como siempre hacían los anarquistas, primero la bomba, que era la expresión de furia del pueblo, y después 6 precisos balazos. Pero no puede huir porque en ese momento venía una nena, una chica, y lo cubre Wilkins con el cuerpo, y una esquirla de la bomba le va a romper una pierna. Claro. Y entonces ahí va a ir a prisión, donde va a ser asesinado por un guardia cárcel. Pérez Millán Temperley. Pérez Millán Temperley, que los anarquistas también van a seguir la secuencia y lo van a matar también como venganza. ¿Por qué no contamos un poco la historia de la venganza esta de Boris Vladimirovich? Porque era una de las cosas que hace la Liga Patriótica, de la cual era miembro Pérez Millán Temperley, es protegerlo, hacerlo pasar por insano mental y mandarlo a un hospicio, ¿no? A lo que va a ser después el Vieites, ¿no? Claro, es decir, como se decía antes popularmente, el loquero de Vieites. El loquero de Vieites, ¿no? Lo mandan a Pérez Millán ahí, bueno... Pero a una pieza especial, claro, para los enfermos. Claro. Y entonces los anarquistas se enteran de que Pérez Millán Temperley está en Vieites. El asesino de Wilkins, recordemos. El asesino de Wilkins, el que había entrado como guardia cárcel. Bien, y entonces en Ushuaia había un preso anarquista, Boris Vladimirovich, que era un hombre de la nobleza rusa que se había convertido primero al comunismo y después al anarquismo, y que en la Argentina va a ser el primer asalto para obtener dinero para hacer un periódico en ruso, un periódico anarquista, para difundir, porque había una colonia rusa bastante grande acá en la Argentina. Claro. Y entonces, hace ese asalto él, y es tomado preso y condenado a prisión perpetua en Ushuaia. Vos contás que cuando es capturado el jefe de policía del Dorado está tan fácil, porque es capturado en Misiones, ¿no? Sí. Queda tan fascinado con la personalidad de Vladimirovich que lo quiere acompañar en tren hasta Buenos Aires para seguir hablando con él, ¿no? Claro, y se hace sacar fotografías al lado. Comisario, estamos hablando. El comisario, sí. Estaba encantado de tener un noble ruso a su lado. Detenido, claro. Y en Ushuaia la va a pasar muy mal, pero siempre con su conducta siguiendo los principios anarquistas. Y cuando se entera de que el asesino de Wilkins está preso en el lugar donde se llevan a los locos, a los presos locos, entonces él empieza a hacerse el loco en Ushuaia. Y por ejemplo se pone de rodillas, empieza a rezar. Lo cual para un anarquista era signo de locura. Signo de locura total. Y el director de Ushuaia dice, ¿qué le pasa a este tío? Está rezando el anarquista. Claro.
Claro. Bueno, y también se hace el crucificado y esas cosas. Claro. Bueno, entonces los anarquistas hacen pasar un revólver, eran bastante prácticos en hacer eso. Y entonces resulta que Pérez Millán Temperley siempre le habían puesto una especie de ordenanza. Uno de los presos comunes era ordenanza, le limpiaba la habitación, le tendía la cama, claro, le hacía el café, etcétera. Pero ese ordenanza iba a dormir con los presos comunes, claro, es decir, con Boris Vladimirovich. Entonces, y era medio tonto ese ordenanza. Entonces Boris Vladimirovich un día lo prepara, le da el arma, dice: acá es un revólver, tú vas como todos los días a verlo a Pérez Millán Temperley y a servirlo. Le decís: buenos días, señor Pérez Millán Temperley. Entonces sacás el revólver, apretás acá el gatillo, pero antes le decís: esto se lo manda Wilkens. claro. Y entonces cumple este muchacho Lucich. Ordenanza, Lucich, que era loco completamente, claro, cumple y el PAM lo mata a Pérez Millán. A Pérez Millán. Es decir, el gran festejo de los anarquistas, claro, porque habían logrado seguir con la venganza y habían vengado la muerte del querido Kurt Wilkens. Claro, efectivamente. Por supuesto, lo toman a Vladimirovich, lo torturan bárbaramente, lo matan a patadas, ¿no? La policía. Claro, se enteran rápidamente de quién había sido. Sí, porque lo llaman a Lucich, claro, lo llaman a ese, al que hizo el tiro, al ordenanza. Y entonces le preguntan: ¿y cómo pasó y cómo fue? Y él cuenta todo. Claro. Dice: bueno, el señor Vladimirovich me dio un revólver, me dijo que fue a saludar antes, pero que le lleve el desayuno, pero así que no hubo ninguna duda. Con premio, digamos, efectivamente. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de otra figura que usted ha ocupado, en este caso en un libro que le has dedicado y que ha sido, bueno, muy importante, que es Severino Di Giovanni, ¿no? La otra figura del anarquismo, claro, que siempre tenemos las ganas de ver la película y parece que no la vamos a ver, digamos. Sí, ya 16 directores quisieron. Por eso, porque es una historia historia de película, ciertamente, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco la historia? Bueno, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque este movimiento anarquista había sido siempre pacifista, salvo en las grandes demostraciones cuando era reprimida, o salvo cuando habían sido asesinados algunos de su gente, pero si no, eran realmente pacifistas, trabajaban con la palabra y con el ejemplo. Y a raíz del fascismo en la Argentina van a venir muchos anarquistas italianos expulsados por Mussolini, y uno de ellos un maestro, Severino Di Giovanni, que había sido expulsado del colegio por los fascistas y después también del país. Y él entonces señala que la única manera de derrocarlo a Mussolini era empleando la violencia, no solamente con la palabra. Y él se va a dedicar a tener un periódico antifascista en italiano y también una colección de libros que va a ir editando. Y ahora, para sostener todo eso, va a tener un grupo que van a asaltar bancos, y van a también cometer asaltos o atentados contra las autoridades fascistas en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, va todo a comenzar en el Teatro Colón, cuando el presidente Alvear le hace un homenaje al embajador fascista en Buenos Aires, porque se cumplía el cumpleaños del rey Víctor Manuel. Entonces se hace una gran fiesta en el Teatro Colón con una ópera, y en ese momento los anarquistas de Severino Di Giovanni, que han entrado en la zona del paraíso, como se dice, comienzan a tirar volantes para abajo y a gritar: muera el fascismo, muera Mussolini, viva la anarquía. Y entonces, bueno, la guardia fascista los va a porrear a los anarquistas, la policía los va a llevar presos, y va a ser la primera entrada de Severino Di Giovanni. Y que después, como va a actuar en muchos asaltos a bancos, por ejemplo, cuando Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos condena a muerte a Sacco y Vanzetti, Di Giovanni va a organizar una serie de atentados
Anti-norteamericano. Uno de ellos en la estatua de Washington, que le van a poner una bomba y va a salir volando. Pese a que era muy pesada, va a salir volando y la encontraron a 300 metros. La ligó Washington. Del lugar. Claro. Bien. Y entonces se inicia una gran polémica en el anarquismo, porque el anarquismo pacifista, el anarquismo organizativo, el anarquismo de los sindicatos, estaba en contra de Severino. Severino trató de explicar que era solamente una acción antifascista, pero bueno, era tomado por una acción anarquista. Claro. Y entonces va a haber una gran discusión entre los diarios anarquistas, realmente muy lamentable, que va a dividir el movimiento anarquista, y entonces se va a producir la muerte de López Arango por un miembro del grupo de Di Giovanni, porque en el diario La Protesta, que era el diario oficial del anarquismo organizativo, va a haber una acusación diciendo de que Di Giovanni era un provocador, era un agente fascista, cosa que era una mentira y un insulto absoluto. Entonces, bueno, alguien del grupo de Di Giovanni lo va a ir a la casa, le va a pedir explicaciones a López Arango y le va a pegar un tiro. Es decir, que ya entonces se pasó a la muerte, al crimen entre los anarquistas, y eso causó realmente una tristeza enorme. Claro. Habían ya dos diarios anarquistas, La Protesta, que era digamos del movimiento oficial, y La Antorcha, que eran de los anarquistas más duros. Donde estaba González Pacheco, claro, el dramaturgo. Claro. Qué lástima, muy olvidado últimamente. Sí, totalmente, sí. Notable. Tiene cosas preciosas y poesías también. Bien, y entonces va hasta que Di Giovanni va a ser apresado cuando salía de una imprenta ahí en Callao y Corrientes. Se va a defender, se va a pegar un tiro, pero es apresado, no muere, no logra suicidarse. Se va a hacer un juicio militar, porque ya era la dictadura de Uriburu. Claro. Y se lo va a condenar a muerte, a ser fusilado. Y hay un episodio insólito que es la actitud del defensor oficial, el teniente Franco, ¿no? Así es. Que defiende con uñas y dientes a Di Giovanni, una cosa que el propio Di Giovanni no sale de su asombro, ¿no? Que un militar lo defienda como lo defiende, ¿no? Claro. A pesar de que estaba condenado de antemano, por supuesto, ¿no? Así estaba claro que ese tribunal militar lo iba a condenar, pero aparece este hombre con una enorme valentía, ¿no? Con una enorme valentía y un enorme razonamiento. Claro. Diciendo cuál era la lucha de Di Giovanni y que por qué se lo iba a condenar a muerte, sino los mentados asaltos y que yo no habían sido demostrados. Pero igual se lo condena a muerte y al teniente Franco se lo va a degradar. Se lo va a expulsar del ejército. Claro. Y él va a ir a vivir al Paraguay. Y después se convirtió en un folclorista bastante notable, ¿no? Sí. Yo hablé con la hija. Hay muchas canciones que nadie sabe que es de Franco. De Franco, y sin embargo son de él. Un hermoso personaje. Bueno, Di Giovanni va a ser fusilado. Van todos los notables a ver el fusilamiento. Y hay que leer las crónicas de los diarios. Y el que mejor escribe es una obra de arte realmente. La descripción del fusilamiento de Di Giovanni por Roberto Art. El escritor. Que no crítica, participa ni está a favor ni está en contra, describe tal cual como es el hecho. Escribía para Crítica, para el diario Crítica, ¿no? No, justamente ya se había pasado el mundo. Ya estaba en el mundo, claro. Para Crítica va a escribir Enrique González Túñez. Exactamente. Claro. Bueno, y va a ser enterrado en la Recoleta, y siempre los anarquistas todos los años fueron a hacerle un homenaje. Y hay yo conservo en mi libro varios discursos de viejos anarquistas donde comparan la muerte de Di Giovanni con la muerte de Uriburu, del general Uriburu, del dictador que va a morir a París. Sí. Y pone como llora su viuda, la señora de Madero, todos de la alta aristocracia, y como el embajador argentino besa el ataúd de ese dictador argentino.
Mientras que la tumba esta es una tumba anónima prácticamente, ¿no? Una tumba completamente anónima, sí. En la Chacarita, en realidad, ¿no? En la Chacarita. En la Chacarita. Sí. Después fue, por supuesto, removida por... Los anarquistas nunca creyeron en que había que conservar los cadáveres o en claro, las cosas fúnebres. Absolutamente. Bueno, estamos llegando al final de esta charla, la verdad que daría para seguir, vamos a, da para mucho, a volver otro día, con mucho gusto, te agradezco mucho, Osvaldo, tenerte acá.